Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Me emociona muchísimo empezar este vídeo porque es sobre una persona que para mí significa muchísimo. Ya lo habrán visto en el título y si no pues ahora mismo se los confirmo. Hoy vamos a hablar sobre Hande Erçel, mi absoluta ídola, mi apoyo incondicional, la actriz que me da fuerza. Para quienes no me conocen, soy una fanática declarada de las series turcas, y Hande es una de mis actrices favoritas, si no la favorita. Y es que, ¿cómo no adorarla? Tiene un talento descomunal, una belleza que deslumbra y, lo más importante, un carisma que traspasa la pantalla. En este vídeo quiero compartir con ustedes por qué Hande Erçel es tan especial para mí, porque su trabajo me inspira, y como su sola presencia me da ánimos para seguir adelante. Vamos a hablar de sus papeles más icónicos, de su evolución como actriz, de su impacto en la moda y la cultura, y por supuesto, de su lado más humano y sus proyectos sociales. Así que si son tan fans de Hande como yo, o simplemente sienten curiosidad por conocerla mejor, este vídeo es para ustedes. Les prometo que van a disfrutarlo. Y antes de que empecemos, no quiero olvidar algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor forma de no perderse ninguno de mis vídeos, y así me ayudan a seguir creando contenido que les guste. Activen también la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un vídeo nuevo. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos a sumergirnos en el universo de Hande Erçel. Empecemos por el principio: ¿cómo conocí a Hande Erçel? Para serles sincera, fue a través de una de sus series más famosas, Amor a la Medida, o Senkalkam como se llama en turco. Recuerdo perfectamente la primera vez que la vi. Fue como un flechazo. Su interpretación de Eda YLDZ, una joven estudiante de arquitectura que sueña con una beca, me cautivó desde el primer momento. La energía que transmitía, su ingenio, su valentía y por supuesto, la química que tenía con Kerem Bürsin, su coprotagonista, eran simplemente hipnóticas. Ver Amor a la Medida fue como un escape a un mundo de fantasía, de romance, de sueños y, por qué no decirlo, de risas. Eda no es una simple protagonista, es una heroína. Es una chica que, a pesar de las adversidades, nunca se rinde. Lucha por sus sueños, defiende sus ideales y siempre encuentra la manera de salir adelante. Y Hande, con su actuación, le da vida a Eda de una manera magistral. Transmite cada emoción, cada sentimiento, cada matiz de una forma que te hace conectar con el personaje al instante. Ver a Hande en Amor a la Medida fue la chispa que encendió mi admiración por ella. Pero por supuesto, la carrera de Hande no se limita a Amor a la Medida. A lo largo de los años ha demostrado su versatilidad en diferentes proyectos, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Antes de Amor a la Medida, la conocíamos por su papel en Güneşinkler, donde interpretó a Naz Yılmaz, una joven con una personalidad fuerte y un gran corazón. Esta serie fue un gran éxito y le abrió las puertas a la fama. Después participó en otras producciones como Aşk Laftan Anlamaz y Silla Inci, donde demostró su capacidad para adaptarse a diferentes roles y estilos. Cada uno de sus personajes es diferente, pero todos tienen algo en común: la capacidad de Hande para darles vida de una manera creíble y auténtica. Se nota que Hande se involucra de lleno en cada personaje, que estudia, que se prepara, que se entrega por completo. Y esa dedicación se ve reflejada en la pantalla. Verla actuar es un deleite. Es como observar a una artista en su máximo esplendor. Pero más allá de sus papeles, lo que realmente me impacta de Hande es su evolución como actriz. Se nota que está en constante crecimiento, que busca nuevos desafíos, que se esfuerza por mejorar. Su trabajo no es solo una profesión, es una pasión, una forma de expresarse, de conectar con el público. Y eso es algo que admiro profundamente. Y hablando de conexión con el público, no podemos dejar de mencionar el impacto de Hande en la moda y la cultura. Su estilo es impecable, siempre a la vanguardia, pero sin perder su esencia. Hande es una referente de moda, y sus outfits son imitados en todo el mundo. Su elegancia, su sofisticación y su naturalidad la convierten en un icono de estilo. Pero no solo es una cara bonita. Hande utiliza su influencia para promover causas importantes. Es embajadora de varias organizaciones benéficas, y participa activamente en campañas de sensibilización sobre temas como la salud, el medio ambiente y la educación. Es admirable ver cómo utiliza su fama para hacer del mundo un lugar mejor. Su compromiso social es una de las cosas que más valoro de ella.
No se limita a ser una actriz talentosa, también es una persona comprometida con el bienestar de los demás. Volviendo a su trabajo, creo que es importante destacar que Ande no solo es talentosa, sino que también es una gran profesional. Trabaja duro, se esfuerza por dar lo mejor de sí misma y siempre está dispuesta a aprender. Es una persona humilde que no se deja llevar por la fama, y que mantiene los pies en la tierra. Y eso, en un mundo tan superficial como el de la farándula, es algo que se valora mucho. Su más reciente trabajo en la serie Bambas Kabiri promete ser otro gran éxito. Por lo que he visto en los trailers y las entrevistas, parece que Ande nos sorprenderá una vez más con su talento. Estoy deseando verla en este nuevo proyecto y descubrir qué nos tiene preparado. Estoy segura de que nos volverá a cautivar con su interpretación. Para mí Ande Ercel es mucho más que una actriz. Es una inspiración. Es una persona que me demuestra que con trabajo duro, dedicación y pasión, se pueden alcanzar los sueños. Es una mujer fuerte, valiente y comprometida con el mundo. Es un ejemplo a seguir. Y ahora, permítanme compartir algunas de las razones por las que su sola presencia me da fuerzas. En momentos de bajón, cuando me siento desanimada o sin energía, recurro a ver sus series, a leer entrevistas suyas, a ver sus fotos. Verla sonreír, ver su alegría, su entusiasmo, me transmite una energía positiva que me recarga las pilas. Su sola imagen me recuerda que la vida es hermosa, que hay que disfrutarla, que hay que luchar por lo que uno quiere. Es como si me diera un empujón para seguir adelante. Es como si me dijera, vamos, tú puedes. Además, me identifico mucho con ella, con su lucha, con sus sueños, con su perseverancia. Verla triunfar me da esperanza. Me hace creer que yo también puedo lograr mis metas. Y sinceramente creo que todos necesitamos un poco de esa inspiración en nuestras vidas. Todos necesitamos a alguien que nos motive, que nos impulse a ser mejores personas. Y para mí Ande Ercel es esa persona. Por supuesto, entiendo que cada uno tiene sus propios ídolos, sus propias fuentes de inspiración. Y eso es algo maravilloso. Lo importante es encontrar a aquellas personas que nos motiven, que nos hagan sentir bien, que nos ayuden a crecer. Y en mi caso, Ande Ercel es una de ellas. En resumen, Ande Ercel es una actriz talentosa, una mujer admirable, una inspiración constante. Su trabajo, su estilo, su compromiso social y su personalidad me cautivan. Y por eso la considero mi apoyo incondicional, la actriz que me da fuerza. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hemos repasado los papeles más emblemáticos de Ande, hemos hablado de su evolución como actriz, de su impacto en la moda y la cultura, y de su lado más humano. Hemos explorado por qué Ande es mi ídola y por qué su presencia me da fuerza. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Son fans de Ande? ¿Cuál es su papel favorito? ¿Qué es lo que más admiran de ella? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. No se olviden de dejar un me gusta si les gustó el vídeo. Y por supuesto compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que más personas puedan conocer a Ande y apreciar su talento. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.